Miguel Pereira que usted esté aquí. Ella dice que usted se cotiza muy caro. Caro no en el sentido de costo, porque no se confunde valor con precio, pero yo le dije, no se preocupe, que don Luis Miguel Pereira llegará, aunque sean las 10 de la noche, que ya no hay toque de queda. Eso es porque ella no me invita, dígale que me invite. Ah, pero ya oíste, Yulisa. Qué bueno de verdad tenerlo con nosotros, licenciado. Y usted siempre provoca, no irritación, porque eso no es un asunto que provoque urticaria, pero sus comparecencias siempre dejan mucho para aprender, no que desear, pero para aprender. Como abogado, como profesor, como analista político, la coyuntura actual amerita sensatez, amerita evaluación. Y yo decía, pero sé que era una especie de sueño, que la comunidad jurídica debía sentarse a evaluar las propuestas que ha hecho el presidente de la República en su discurso de la pasada semana, las objeciones que hacen los políticos y quizás, reitero, soñar un poco y pensar en aquella época donde había, o cuando había escuelas de derecho, donde había de verdad decanos de las escuelas de derecho que producían doctrina, que trazaban las pautas. Hace mucho tiempo que no tenemos eso, pero el momento amerita la discusión. ¿Qué le parece a usted la propuesta de reforma a la Constitución que ha hecho el presidente de la República y para obtener el apoyo ha convocado a las fuerzas vivas de la nación para analizar la propuesta? De nuevo, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, la propuesta básicamente no es una propuesta, es un enunciado muy superficial en el que él habla de garantizar la independencia del Ministerio Público y que lo que se ha logrado no se pierda, fue lo más que dijo. Pero obviamente el presidente no es abogado, yo no creo que domina las consecuencias de lo que él está diciendo y como tú sabes, porque lo escribiste en un artículo, yo lo comenté por otro lado también, la independencia del Ministerio Público está consagrada formalmente en su ley orgánica y en la Constitución de la República y uno no sabe exactamente a qué se refiere el presidente. Básicamente lo que estoy proponiendo, digo, entre otras también reformas que quiero que sean de consenso entre toda la población, es ese ya hacer y plasmar en la Constitución la independencia de ese Ministerio Público. Se refiere a que la designación del Procurador General titular y los procuradores adjuntos se haga de otra manera. Tú sabes que el Procurador General de la República lo designa el Presidente de la República, luego hay 14 adjuntos, de los cuales el Presidente designa 7, que no son de carrera, pero que deben tener las mismas aptitudes y condiciones que el Procurador General titular, y los otros 7 lo designa entonces el Procurador General de los Procuradores de Corte. Si él se refiere a eso, yo no lo sé, porque no se elaboró. Fíjate que se hablan de 12 reformas. Reforma del sector eléctrico, reforma del sector salud, reforma de los distintos sectores. Y esas cosas suenan muy bien como reforma. El problema de las reformas es que cuestan dinero. El problema de las reformas es que hay que consensuarlas y hay que implementarlas. Tú te tienes que llevar de encuentro intereses también. Y muchas veces no hay los recursos con qué hacerlas. De todas maneras, vamos a ver hacia dónde llegan las reformas. El enunciado del discurso era también un enunciado muy sintetizado, muy escueto. Era más bien una muestra de que se están haciendo cosas y de lo que el presidente entendía eran sus logros. Y de esa manera llegó. Yo no creo que las cosas son tan simples. A Leonel Fernández no le gustó la propuesta de reforma constitucional. No tanto por lo del Ministerio Público, pienso yo, intuyo, sino porque en esas reformas constitucionales se pueden colar cosas que no están en la agenda o que pueden cambiar la agenda. Y el presidente rápidamente le dijo, eso es innecesario. Yo no creo que sea absolutamente innecesario, yo lo que creo que tenemos que el abordaje no es el correcto y que tenemos que pensar qué queremos hacer. Por ejemplo, la clase política se tiene que preguntar si tolera un ministerio público absolutamente independiente. O sea, si el Ministerio Público se blinda, por ejemplo, financieramente, que tenga los recursos económicos y que las personas que van ahí realmente tengan una independencia efectiva
en términos de poder hacer lo que se tenga que hacer. La clase política dominicana tiene grandes planteamientos que hacerse. A mí me mortifica algo realmente, Luis Miguel Pereira, es cómo esa propuesta ha sido tomada por personas muy influyentes en los medios de comunicación y convierten en frívolo algo trascendente para el país, para la institucionalidad. Entonces, de inmediato le ponen nombre a la Procuraduría o al procurador o a la procuradora y a los adjuntos y se convierte en algo episódico, no institucional. Además, hay un detalle que a mí también me mortifica, Luis Miguel, y es que el procurador, porque se trata del procurador y los adjuntos, ya hay una carrera del Ministerio Público, no es solo el persecutor de adversarios políticos o partidistas. Hay una política criminal del Estado que a veces me pregunto, y no sé si esos grupos mediáticos lo saben o lo han evaluado, esa política criminal quedará a cargo de esas personas designadas, qué sé yo, por el Club de Leones, por los Rotarios, por las iglesias. Es la política criminal del Estado. Lo que pasa, Carmen, que aquí, en general en nuestra sociedad, temas importantes tienen un tratamiento episódico y meramente coyuntural. Las personas que usualmente tratan estos temas lo manejan con el morbo de lo que está pasando en el momento y lo que se quiere. ¿Y qué es lo que domina en este momento? Necesitamos un ministerio público absolutamente independiente que persiga al que sea entre comillas, pero que persiga. Y el Ministerio Público ha sido una cenicienta y eso no puede seguir. Y lo enarbolan como bandera. Y está bien, pero no conocen las consecuencias de los temas ni dominan los temas en profundidad. Por ejemplo, un Ministerio Público traza la política criminal del Estado. Yo no creo que esos grupos sepan mucho eso, ni saben qué significa eso. Que no se trata de andar persiguiendo porque eso esté en tu agenda particular y tú respondes a tales o cuales intereses. Sobre todo que son la mayoría periodistas, y tengo mucho respeto para los periodistas, pero los temas especializados hay que estudiarlos y tú tienes que saber las consecuencias que trae. Y hay incidencia también política, Carmen, que la tiene que pensar muy bien el presidente y la tiene que pensar la clase política. Mira, la democracia, digamos que más simbólica y más representativa, valga la redundancia, del mundo occidental, que es la norteamericana, tiene episodios que mueven a reflexión. Por ejemplo, Donald Trump tenía dentro del Departamento de Justicia, tenía su personal. ¿Y por qué tenía su personal? Bueno, tenía su personal porque difícilmente quiera un presidente que el cañón apunte hacia adentro y no hacia afuera. Y ahora, por ejemplo, en las investigaciones, parte de lo que se ve es que algunos procuradores, los temas que tenían que ver con Donald Trump y que tenían que ver con sus instituciones, se aplazaban. Sin embargo, se vieron instigamientos para que se persiguieran a otros. Entonces, hay que jugar con el tema político también. Y que nosotros no somos Francia, ni somos Estados Unidos. Nosotros somos una democracia frágil y una sociedad retrasada, hay que decirlo. Entonces habría que ver hasta dónde se llevan las cosas. Además se ha hecho una especie de magia con la independencia. Yo digo que hay independientes con los distintos líderes partidistas y políticos del país y se olvida que excelentes representantes del Ministerio Público tienen 10 años, 15 años. Los persecutores ahora vienen desde hace mucho tiempo, pero creo que hay una decisión de seguir con la nomenclatura de la independencia. ¿Quién cree usted que podría designar ese ministerio, esa procurador o procuradora independiente? Y si tendríamos que derogar todo lo concerniente al Consejo del Ministerio Público, Superior del Ministerio Público y a la carrera del Ministerio Público. Bueno, recuerda que tú tienes la carrera, los únicos funcionarios del Ministerio Público que designa el Poder Ejecutivo es básicamente 7 de los adjuntos y la cabeza, lo otro viene de la carrera.
Cuando esas personas hay un cambio de procurador, el nuevo procurador o los confirma o el Consejo Superior los reubica en otra posición o ellos pueden optar por el retiro porque obviamente ellos agotan en el escalafón sus posibilidades y es una forma de permitir que el resto del cuerpo se pueda mover hacia arriba. Lo que habría que modificar, si se quiere modificar, es que el presidente no sea él quien lo designe. Ahora, ¿dónde tú vas a parar? Busquemos la experiencia, tú buscas la experiencia en el derecho comparado y siempre la designación de los jueces y de los fiscales termina en manos de los políticos. Aquí designábamos los jueces, lo designaba el Senado, ahora lo designa el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Más político es? Más político. Sí. ¿Quiénes lo integran? El presidente, el Procurador General de la República, la primera fuerza en el Senado, la segunda fuerza en el Senado, lo mismo en la Cámara de Diputados, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y un juez. Son ficciones institucionales que estamos viviendo y creyéndonos, incluso antes de la pausa. La Procuraduría Independiente por excelencia obedece a un decreto del presidente de la República, pero claro, por favor. Pero estamos hablando de como el prototipo de independencia. Vamos a hacer una pausa y regresamos con don Luis Miguel Pereira. Continuamos en los 55 minutos de Yulisa Céspedes con don Luis Miguel Pereira. ¿Será episódico esto, como usted dice, o a partir del diálogo convocado por el presidente y todos obsecuentes van a participar en un diálogo en este momento? A mí me parece genial la estrategia de viene el año donde ya tendría oposición, pero vamos a dialogar. Yo no sé si usted recuerda un momento importante durante el primer gobierno del presidente Fernández, presidente 3 veces, donde se convocó aquella caravana del diálogo nacional que abocó con propuestas muy importantes, muy interesantes. Entonces, ¿esto será así o usted cree que vamos a transformar institucionalmente el país? No, yo creo que habrá el diálogo, la oposición va a ir, en particular el PLD, Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, Alianza País irá, pero de ahí a que haya consenso no, porque ya tocó la hora en que Leonel Fernández, fíjate que se demarca. El discurso lo que hace precisamente es anunciar eso y cada quien ya va a defender sus intereses. Además, Carmen, esas son reformas sumamente complicadas. Piensa en 2 reformas de esas 12. La reforma fiscal. Yo quería eso aparte, pero la reforma fiscal y piensa en la reforma del sector eléctrico. Esos son temas para durar años discutiéndolo y al final terminar en que están de acuerdo en no estar de acuerdo, porque eso tiene implicaciones y esas implicaciones tienen un impacto político y los políticos son muy recelosos de lo que pueda de alguna manera impactarlos a ellos en términos de popularidad, de credibilidad y de cosecha en el mercado. Hablas de demarcarse el presidente Fernández como político avesado y experimentado. Durante la campaña, el presidente Fernández logró mucho, Luis Miguel Pereira. Amarró. Logró muchísimo. Logró, y volviendo a la ficción de independencia, logró incluso a través de su representante en el Consejo Nacional de la Magistratura obtener cuotas importantes, porque también existe la ficción de la independencia y de todos esos ciudadanos que salieron de los seminarios jesuitas a participar. ¿Crees que de verdad esto anuncia una oposición de parte de la Fuerza del Pueblo al presidente Abinader o al partido? Aunque uno ve más al presidente Luis Abinader. El partido todavía no tiene esa solidez para uno mencionarlo como partido, ¿no? Yo creo que Leonel Fernández le ha ido muy bien. Leonel Fernández salta del PLD cuando no sale electo, se va y forma un partido nuevo, tiene un resultado modesto en las elecciones, como era de esperarse, porque tenía un movimiento formado de meses. Y se hace una alianza con el presidente Abinader y logró pasarle la factura a su antiguo partido y a la dirigencia de ese partido, con quien es Vox Populi, que hay una confrontación, por lo menos en términos políticos. Y se fue, los hizo perder. La percepción hacia afuera es que se perdió
porque Leonel Fernández se fue. Yo no estoy muy seguro de eso. Yo creo que el PLD, después de 20 años de ejercicio en el poder, la tenía difícil en cualquier situación. Yo no recuerdo haber visto una encuesta que diera al PLD arriba o empate, y mucho menos con un candidato precario como el que tenía. Y Leonel Fernández, la gente olvida, pero cuando Leonel Fernández cede en el 2012 y Danilo Medina corre, la situación en términos de popularidad de Leonel tenía sus problemas. Había mucha propaganda abrasiva contra Leonel por temas de corrupción y demás. Entonces le fue bien porque logró la división del partido, logró que perdieran. Creo que sale en esa crisis fortalecido él, mientras el PLD se ve muy arrinconado todavía y obviamente maltrecho por las persecuciones de carácter judicial contra personas vinculadas al régimen. Él, ¿qué hace? El primer año lo pasa en la sombra, un poco contemporizando con el gobierno, pero pasado el primer año empieza ya a arriar brasas para su sardina y se coloca en la posición que él entiende más le conviene, que es hacerle oposición, porque de eso vive la oposición, hacerle oposición al gobierno, o sea, criticar al gobierno, ver las fallas y tratar de construir su mercado electoral. Sobre todo él, que tiene que fortalecer la fuerza del pueblo, porque vamos a estar claros, una eventual alianza o retorno de Leonel Fernández al PLD, yo no veo eso muy claro, porque ahí en la dirigencia de alto mando, no solamente Danilo Medina, quizá Danilo Medina es el mejor, pero hay otras personas que tienen sus rebatiñas o la han tenido con Leonel Fernández, y aunque en política nada es imposible, pero quizás no sea tan fácil construir un regreso de Leonel Fernández al PLD, porque también implicaría, Carmen, la entrega prácticamente sin recompensa de parte de la dirigencia actual de ese partido. Aunque lo cierto es que cada día pierden por lo menos diputados. Sí. Hablando del deseo de institucionalizar el país y de las propuestas de reformas y la vigencia de la ley por todas partes, parte de lo que benefició al presidente Fernández fue precisamente esos errores que supuestamente tenía toda la normativa electoral y de partidos políticos, que una sentencia la tumba. ¿Qué piensa usted del poder de la judicialización en este momento en el país? Ya no como abogado en ejercicio, que de alguna manera mira bien las decisiones de los tribunales, sobre todo del Tribunal Superior, que es el Constitucional, pero a la política le ha convenido quizás de una manera desfavorable esos fallos por los errores de las leyes. Lo que pasa, Carmen, que la ley electoral y la ley de partidos fueron leyes que se parieron obligadas. Con forceps. Sí. Ninguno de los partidos políticos quería esas leyes. Obviamente no era políticamente correcto decirlo hacia afuera, porque inmediatamente quedaba en entredicho, bueno, pero ustedes no hacen política de una manera honorable, porque ¿cuál es el problema con esas leyes? Que cuando tú aprietas el rigor y el control en los partidos, hay una serie de cosas que sufren: el origen de los fondos, la rendición de cuentas, el uso de los fondos. En otras palabras, hay una relación, en mi opinión, inversamente proporcional entre la calidad de la ley y la rentabilidad del negocio. Exactamente. Absolutamente. Entonces ninguno la quería y sacaron dos Frankenstein con sus falencias y con sus inconvenientes. Vinieron los problemas después. Esta es la fecha que no han sido decidido ninguna de manera extraña y ocurrieron las cosas que ocurrieron. Sin embargo, yo creo, en honor a la verdad y también a la institucionalidad que debemos aspirar como país, que el transfugismo está ahí bastante bien establecido como para que hubiese sido sancionado y no lo fue. No, y de una manera hasta cruda. Cuando tú le dices tránsfuga a una persona, casi lo ofendes en bueno, aspecto es un epíteto personal y político. Una calificación que denosta. Claro. O sea, no es agradable que a uno le digan tránsfuga, pero aún así ha prevalecido. Este es un país todavía muy frágil. Tú notas como el poder de los grupos, el peso que da haber tenido poder, las alianzas que se crean, los afectos y favores que se deben.
Y esas cosas después pesan y te dan cuenta cómo hay gente que se redime muy fácilmente, cómo la factura no se pasa o se pospone o se olvidan los errores y no se sacan, cómo se es muy duro con algún grupo y se es muy condescendiente con otro. Eso es típico de una sociedad precolombina, como usted dice. Precolombina como esta, donde los afectos primarios predominan, todos nos conocemos, desgraciadamente. A veces da la sensación que tú estás en 1910. Volvamos a la presentación del presidente Abinader, que es muy dado a la exposición pública. Eso tiene sus ventajas, pero posiblemente también sus desventajas, porque si tú asumes la representación de tu gobierno, llega un momento que piensas que es un manejo unipersonal y te puedes desgastar. Pero el primer año, algunos se atreven a decir que el presidente Abinader atiende mucho lo que pasa afuera y que para decisiones de Estado, un jefe de Estado necesita algo más que el reclamo popular, que el reclamo de las redes sociales. Otros dicen que esos reclamos son auspiciados desde el mismo Ejecutivo para decir que él es una persona complaciente, que escucha al pueblo, no a ti, a mí, pero al pueblo que en las redes le dice, quita fulano, compláceme con esto, con aquello, y problemas esenciales van desapareciendo. Por ejemplo, durante el primer año, Luis Miguel Pereira, yo no he escuchado nada en relación con Cancillería y con el Servicio Exterior. Eso no se toca. Las redes todavía no se lo han pedido al presidente. Pero ¿qué usted piensa? ¿Es muy obsecuente con los reclamos populares el presidente Abinader? Yo creo, Carmen, tenemos que ver varias cosas. Primero, ¿de dónde viene el presidente? El presidente llega, Carmen, con la alianza y la ayuda de los grupos de presión que estaban muy conectados con las masas y que erigieron la bandera anticorrupción, Marcha Verde, Participación Ciudadana, etcétera. Entonces, mientras tú estás en la oposición, tú quedas permeado por todo ese tipo de reclamos. Y llega un momento que la transición de tu ser oposición a ser presidente y ya jefe de Estado tarda un tiempo en hacerse. Yo creo que al presidente le va pasando un poco eso, pero creo que se va a ir curando en la medida en que lleguen los grandes desafíos que lo va a tener que tomar y entonces ya no puede jugar a la bandera de la popularidad. Tienes que hacer lo que las razones de Estado te imponen y no va a poder jugar a qué dice la grada y ser popular con la grada. También creo que hay un juego de contrapunto. Danilo Medina era muy callado. Creo que se pasó administró el silencio tanto que llegó un momento que no hablaba. A Abinader le gusta más hablar. Yo creo que cuando lo veo hablando en los medios de comunicación, él se siente cómodo. Y comete el error de que por un lado se sobreexpone, porque tú lo ves en este canal, lo ves en el canal de Corripio, lo ves en una comparecencia pública y llega un momento que son 3 comparecencias públicas en menos de una semana y en todas hay que tratar los mismos temas, que son los temas del primer año. Entonces se pierde novedad. Los presidentes de la República se administran para las decisiones trascendentes. Se cree el interés, cuando va a hablar el presidente, va a hablar el presidente. Si te sobreexpone, yo creo que erosionas el interés. A eso añádele que cuando los presidentes salen continuamente a defender actos, gestiones de gobierno que deberían defenderlas sus ministros, que son los pararrayos naturales, entonces carga tú con el éxito, pero normalmente cargas muy frecuentemente con el fracaso, porque siempre hay críticas y porque los ministros, al igual que los gobiernos en sentido general, hacen mucho, pero es poco en comparación con las grandes necesidades que tiene el país. Entonces a mí no me parece que esa sea una buena estrategia a seguir. Creo que hasta ahora le ha funcionado porque todavía estamos en la luna de miel, pero el segundo año es tortuoso, Carmen, vienen grandes desafíos. Esa reforma fiscal es un desafío, la situación de inflación es un desafío, el desempleo es un desafío. Aquí se perdieron empleos que no se van a recuperar jamás.
aun cuando el presidente se esfuerza. La visión es optimista del presidente. La visión es optimista y está bien que él sea optimista, porque en política tú tienes que venderle a la gente esperanza. La gente quiere soñar, la gente quiere creer. Pero también hay que saber que tienen que ser esperanzas razonables, porque también si las sobredimensionas, eso se traduce sencillamente en decepción. Sé que usted no es muy partidario del éxito, de la posibilidad de un pacto fiscal. Incluso cuando se habló en un primer momento, recordemos que el presidente frenó la iniciativa. Ahora a algunos nos sorprendió que él volviera con la propuesta de pacto fiscal, sobre todo porque siempre se piensa que arriesgaría su popularidad. ¿Estamos preparados para un pacto fiscal? ¿Es necesario el pacto fiscal? ¿Y tiene el presidente de la República el suficiente aval de esos grupos corporativos tan cercanos a él y tan en el gobierno para imponer una reforma necesaria que de verdad exigiría el mismo proyecto gubernamental? Si tú me preguntas desde el punto de vista económico, yo te diría que la reforma fiscal es necesaria. Las cuentas hay que cuadrarlas. Y el gobierno no puede darse el lujo de durar 3 años con los ingresos que tenga, únicamente atender el gasto corriente y el gasto de inversión muy disminuido. Además de que las cuentas no dan, o sea, nosotros tenemos un ingreso que no es suficiente para cubrir los gastos del gobierno. Entonces, la respuesta es: económicamente es necesario y es conveniente, pero no siempre lo que técnicamente procede es lo que tú políticamente puedes ejecutar, porque te dicen una reforma fiscal integral y el epíteto integral parece que hace magia y se piensa que como es integral se puede digerir, y no. Integral lo que significa es que usted toca todos los elementos del sistema para hacerlo armónico. Pero al final del día las reformas fiscales lo que persiguen es conseguir más dinero, aumentar la presión tributaria. ¿Y de dónde viene ese dinero? De los bolsillos del contribuyente. Entonces, pagar impuestos no es agradable y cobrarlo es una labor también desagradable. Yo creo que si el presidente se lanza en una reforma fiscal, va a tener problemas para reelegirse. Creo que va a afectar profundamente su popularidad y la del partido. A pesar de ese apoyo mediático y de las organizaciones de la sociedad civil. Creo que sí, porque el apoyo mediático lo dan los grupos dueños de esos medios, la sociedad civil, los grupos de presión en general. Pero ¿a quién representa a esa gente? ¿Tú has medido alguna vez cuánto voto tiene la sociedad civil o cuánto voto tiene Marcha Verde? Tú nunca has medido eso en términos electorales. Ahora, cuando tú pones una reforma fiscal y tú subes impuestos y eso lo va a pagar la clase media, lo va a pagar la clase de abajo, tú puedes tener seguro que esa gente no va a estar contento. Ocurrió algo fuera del control del presidente de la República, que al parecer controla todos sus estamentos alrededor, y fue en el homenaje a la ex vicepresidenta de la República y ex senadora Milagros Ortiz Bosch, la que preside la Comisión de Ética del Estado, donde de una manera muy espontánea, como política veterana, la señora Milagros Ortiz Bosch dijo: yo no creo en reforma fiscal, no me gusta el término. Incluso mencionó a alguien que también es intocable, a Miguel Seara Hatton, por su sabiduría, y le dijo: se lo dije a Miguel. Aquello pasó así suave, como cuando pasa un ángel en una reunión de amantes. Yo lo noté. Pero me pareció interesante esa pequeña observación, reitero, de una de las políticas más veteranas dentro del grupo cercano al presidente Abinader. Sí, yo vi el acto, me pareció muy bien el homenaje a Milagros, pero el comentario de ella fue un comentario muy rico y muy oportuno. Era diciéndole la experiencia política al presidente, que tiene sus luces, tiene sus méritos, nadie se lo quita, pero le falta todavía fogueo en las lides. Cuidado si te seducen los tecnócratas, que eso no te va a convenir. Lo dijo de una manera casi ingenua, cuando dijo: no me gusta el término. No es el término, es la sustancia, es la cicuta que te están dando. Porque eso le va a traer problemas al partido, al gobierno. Y fíjate, Carmen, el PRM es un partido todavía
que le falta compactarse y yo diría que crecer y definirse en términos de lo que es como partido. Al PRM le falta eso todavía. El PRM es aquella separación del PRD, pero ha tenido una presencia un poquito atípica porque tuvieron a Hipólito Mejía, pero luego no fueron más gobierno. La dirigencia tope es la clásica dirigencia que era del PRD. Los cuerpos medios y los nuevos políticos todavía no se ven con la formación y con las luces para dirigir. Entonces es un partido como a medio hacer todavía, aún cuando sea gobierno. Y yo creo que ella midió con mucho acierto que una reforma fiscal le va a traer problemas, y yo en eso estoy de acuerdo. Y quiero decir, para cerrar el asunto de la reforma fiscal, que aunque necesaria, también el gobierno, para poderla vender, si decide finalmente embarcarse en eso, tiene que apretar el rigor del gasto, Carmen. No solamente en cuanto a la calidad del gasto, sino también de no aparecer indulgente en el gasto. Eso quería preguntarle acerca de la calidad del gasto, pero me dicen que debemos hacer otra pausa.